Veamos algo de introducción a las operaciones unitarias. Nos dice, bueno, tenemos acá diferentes objetivos, que son definir qué es una operación unitaria, identificar principales operaciones, en fin. Nos dice, operaciones unitarias. Una operación unitaria puede definirse como un área del proceso de un equipo donde se incorporan materiales, insumos o materias primas que ocurren una función determinada. Son actividades básicas que forman parte del proceso. Como les decía, operaciones unitarias estudia todos los procesos que ustedes pueden determinar, ya sea no solo en la industria alimenticia, sino que en cualquier industria. Ustedes piensen, en cualquier industria, por ejemplo, Guillermo, una industria que se le ocurra, no la alimenticia, cualquier otra. Una farmacéutica. Por ejemplo, exacto, una farmacéutica es un claro ejemplo de operaciones unitarias. ¿Cómo utilizo yo operaciones unitarias en una farmacéutica? Por ejemplo, el proceso de trituración, el pulverizar los componentes médicos y luego transformarlos en compactos. También podría ser separación, decantación de insumos médicos líquidos. Podríamos trabajar en clasificaciones también en una farmacéutica, perfecto. Entonces nosotros nos damos cuenta que no siempre operaciones unitarias datan a lo alimenticio, sino que más bien operaciones unitarias lo vamos a utilizar en todas las industrias que podamos encontrar. Por ejemplo, yo soy biotecnóloga y operaciones unitarias fueron algunas de las materias esenciales en la formación de mi carrera. Y soy biotecnóloga, por ejemplo. A lo que quiero llegar es que operaciones unitarias son procesos y fin. Son todos los procesos que ustedes sepan, conozcan y fin. ¿Sí? ¿Quedó clara esa parte? Sí. Listo, nos dice. En operaciones unitarias es todo proceso conducido en cualquier escala que puede descomponerse en una serie ordenada de los que puedan llamarse operaciones unitarias, como lo que les decía, perdón. Pulverización, secado, cristalización, filtración, evaporación, destilación y bueno, en fin, un mundo de operaciones que ya vamos a ir estudiando. Veamos la siguiente. No se me cambia. Listo. Veamos. En cuanto a la clasificación de operaciones unitarias, vamos a tener diferentes tipos. Tenemos operaciones de transferencia de momento, operaciones de transferencia de calor, operaciones de transferencia de masa, operaciones de transporte de calor y masa, operaciones de transporte de cantidad de movimiento y operaciones físicas complementarias. Veamos, nos dice transporte de masas. Cuando yo hablo de transporte de masas, voy a hablar netamente, como su palabra lo dice, del movimiento o del cambio que voy a generar en masa, es decir, en sustancias sólidas generalmente, en sustancias sólidas y en sustancias abundantes. Ahora, para esto, transporte de masas, imagínense, si son en masas grandes, si es en masa pequeña, dependiendo de la industria donde esté trabajando, voy a utilizar, por ejemplo, en insumos, voy a utilizar elevadores de argilones, voy a utilizar transportadores de fajas o voy a utilizar carros, si es una cantidad de masa mucho menor, ¿sí? Recuerden, solo estamos viendo algo de introducción. Por ejemplo, acá nos explica cómo es que funciona el objeto que ustedes ven acá, el primero, los elevadores, y nos dan varias de las estructuras que, bueno, necesariamente no las tenemos que saber, pero es importante que ustedes sepan. Tenemos acá diferentes procesos, diferentes insumos
que se utilizan para el transporte, bandejas, estas pueden ser de cualquier material, dependiendo de qué tipo de objeto, de qué tipo de sustancia, de qué tipo de peso, de qué tipo de masa estemos trasladando, ¿sí? Acá vemos las bandejas, otro ejemplo claro de bandejas. Acá es más o menos donde se utiliza en la industria alimenticia bandejas, por ejemplo, envases generalmente. ¿En qué? En la movilización de los envases. Tenemos transportes de bandejas, de carrilones, que son muchísimo más grandes. Acá tenemos la estructura interna para transportar sólidos. Transportes de bandeja. Acá tenemos lo mismo, pero en una industria muchísimo más grande. Veamos, y nos adentramos a todo lo que es molienda, tamizado y mezclado. Ahora, ¿ustedes tienen alguna idea en la diferencia de molienda, tamizado y mezclado? Veamos. Bien. Eduardo, por favor. Eduardo, ¿qué es para usted la molienda? Buenos días con todos. Buenos días, ingeniera. Buen día, Eduardo. A ver, diferencias entre molienda, tamizado y mezclado, ¿no es cierto? O dígame, ¿qué es para usted molienda? Molienda es la disminución del tamaño de partícula. Perfectísimo. Gracias, Eduardo. Vamos con Mateo. Mateo. Mateo está por ahí. No. Vamos, Mateo, una. Los demás ya saben lo que va a suceder. Guillermo. Sí, profe. ¿Qué es ¿Qué es para usted? tamizado? Tamizado, correcto. Tamizado puede ser la separación de dos partículas de diferente tamaño. Correcto, perfecto. Vamos con mezclado. ¿A qué hace referencia la palabra mezclado? Yo mismo. Pues, quien quiera participar. Mezclado puede ser la unión de dos o más insumos para crear una mezcla única y homogénea, o sea, o diferente. Correcto, muy bien. Muy bien. Perfectísimo todo lo que me acaban de decir. La molienda tiene el principal objetivo de disminuir el tamaño de la partícula. ¿Sí? Por ejemplo, harina. La harina pasa por un proceso de molienda, ustedes saben, ¿no? Tengo el grano de cualquier harina, mediante un proceso y mediante una estructura, obviamente, esta disminuye muchísimo en tamaño hasta llegar a convertirse en un polvo. El tamizado hace referencia a que igual, por medio de procesos, por medio de insumos, voy a separar partículas de diferente tamaño. Y el mezclado hace referencia a unir diferentes sustancias, diferentes elementos, diferentes compuestos para generar uno mismo. Hasta ahí estamos claros. Disculpe, profe. Dígame. Me manda un mensaje Lorena, Ujú. que está con el nombre de Mateo Fernando. Dice que tiene un problema con la máquina,
que por eso no lo he podido contestar, pero ya está tratando de solucionar. Listo, gracias. Muchas gracias. Continuamos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos acá un molino de Quijada que hace referencia a una estructura súper grande que generalmente se utiliza en las canteras para disminución de las rocas gigantes, obviamente, para generar rocas más pequeñas, para determinar cierto grupo de partículas, también se utiliza en investigación, para conocer la edad de la cantera, la edad de la piedra, mediante diferentes procesos. Tenemos un molino de cono, que igual hace referencia al mismo proceso que el anterior, pero este trabaja a dos fases. El molino de cono, ahí está, ustedes lo pueden ver. El molino de martillo, sencillamente instrumentos para que ustedes conozcan. Tenemos ahí el sistema de molienda, como les decía, esta es una pequeña introducción. Luego vamos a ir viendo clase por clase cada uno de los procesos. No se preocupen. Bueno, acá tenemos diferentes estructuras, diferentes insumos que podemos usar. Molinos, más molinos. Tenemos un montón de molinos que vamos a ir estudiando lento. Ahora, en cuanto al tamizado, que hablábamos que es la separación de partículas, generalmente siempre se hace por bandejas. Estas bandejas tienen orificios de ciertos tamaños, incluso de micras, que son las unidades más pequeñas que podríamos tener, hasta que mediante movimientos las partículas se separan, cada una se queda atrapada en el tamaño que le corresponde. Como vemos acá, por ejemplo, en cuanto a piedra, generalmente tenemos grava, arena y arcilla. Así va disminuyendo el tamaño de una piedra. Más tamices que se utilizan más en laboratorio, por ejemplo, como estos chiquititos. Y listo. Hasta ahí todo lo que es transporte de masa. Veamos en movimiento. Ahora tenemos todo lo que es flotación. Para transporte de movimiento, lo que hacemos es generalmente, no siempre, pero generalmente, mover partículas muchísimo más espaciosas en cuanto a su espacio intermolecular. Es decir, yo, en cuanto a materia, tengo tres tipos de estados de la materia. Los más conocidos porque tengo más, obviamente. Tengo sólido, líquido, gas. Los sólidos tienen espacios intermoleculares demasiado reducidos, casi están pegados unos con otros. Los líquidos tienen espacios intermoleculares, bueno, que flotan, que están un poco más separados, mientras que los gases, esos compuestos o esas sustancias, si tienen espacios intermoleculares separadísimos unos con otros, permite el ingreso de sustancias muchísimo más fácil y bueno, en fin. Cuando hablo yo de movimiento, generalmente estoy hablando de líquidos o gases. ¿Por qué? Porque sus espacios intermoleculares me permiten mover las partículas de dentro del objeto, de dentro de la sustancia, de dentro del compuesto que esté tratando. Acá yo tengo por ejemplo, una mezcla de agua con aceite. Y vamos a hablar de flotación. En la parte más superficial voy a tener a las partículas muchísimo más concentradas. En la parte de abajo voy a tener a las partículas hidrofílicas y en la parte de arriba, intermedia, voy a tener a las partículas hidrofóbicas. Ahora,
¿Cuál es la diferencia entre hidrofílicas e hidrofóbicas? Las partículas hidrofílicas son aquellas que son filiales al agua o que se pueden unir con el agua, que son amigas del agua, pongámoslo así. Mientras que las hidrofóbicas son aquellas que no se pueden unir con el agua. Es decir, yo en la parte hidrofílica tendré al agua o tendré al aceite. Pregunta para todos. En la parte hidrofílica tendré al agua o al aceite. Profe, pero mira, la hidrofílica es la que se puede unir al agua, ¿no es cierto? Las partículas que se unen al agua. Las partículas afines al agua, ajá. Y las hidrofóbicas son las que no se pueden unir, por ejemplo, el aceite. Exacto. Por lo tanto, yo tendré en qué posición cada partícula. El agua en hidrofílicas y el aceite en hidrofóbicas. Correcto. Y arriba voy a tener la concentración más alta ¿de qué? De hidrofóbica. Sí, porque ya Hidrofóbicas. vi que las hidrofílicas van a ir hasta el fondo. Es decir, la parte que hace referencia a la flotación hace referencia a la concentración más alta de las partículas. Es decir, a las más densas generalmente. Acá tenemos diferentes tipos de flotadores. ¿Y qué es lo que sucede en la flotación? Lo que sucede en cuanto a los mecanismos es que dentro de cada mecanismo va a existir una especie de remolino que hace que las partículas en la mayor cantidad posible se puedan unir, aunque no sean unibles, como por ejemplo el agua y el aceite. Existe un punto intermedio en el que estos sí se van a unir, que se denomina una emulsión. Ustedes deben saber de eso. Una emulsión es el punto más cercano en el que dos partículas no polares se unen, ¿sí? Es decir, en que dos partículas no asimilables se van a unir. En este caso, lo que se hace es revolver las sustancias y que las sustancias que ya no mismo se pudieron unir vayan hacia la superficie y se las separen. Eso es lo que se hace en flotación. Acá tenemos flotadores industriales. Nos explican el proceso, como les decía, por remolino. Al final, las partículas que no mismo se quisieron unir se van a empezar a suspender hacia la base unas y van a empezar a flotar hacia la superficie otras. Tenemos acá más explicaciones. Ahora vamos con la sedimentación. ¿A ustedes qué se les ocurre cuando escuchan la palabra sedimentación? Asentamiento. Exacto, un asentamiento. Sedimentación generalmente hace referencia a sí, a la separación, como lo vimos en flotación, pero cuando hacemos referencia más a un peso. Las partículas mucho más pesadas bajan y las partículas mucho más livianas flotan, ¿sí? Es decir, se quedan arriba. En este caso, bueno, no podría decir flotan porque acá no van a flotar, pero se van separando así, depende de su peso. Las partículas más pesadas hacia abajo y las partículas más livianas hacia arriba, ¿sí? ¿Está clara esta parte? Para poder continuar. Sí, profe. Repito, ¿sí? Estamos viendo un preámbulo de lo que vamos a analizar luego más detenidamente. En cuanto a transferencia de masa y calor, veamos lo que nos dice. Tenemos el proceso de evaporación, que es lo que sucede por acción de la temperatura, siempre. En estos procesos voy a tener un intermediario, que es la temperatura. Por acción de la temperatura,
lo que va a suceder es que las partículas se van a mover tanto y van a empezar a cambiar su naturaleza tanto como para salir de la estructura de un cuerpo, como las burbujas, por ejemplo. Yo tengo agua en temperatura. ¿Cuál es el primer proceso? Se empieza a calentar, luego empieza a generar burbujas. Este movimiento hace que las partículas se vayan desplazando hasta que al final el agua se transformó en vapor. ¿Sí? Eso es lo que sucede en la evaporación. Evaporación de la temperatura, las partículas cambian de naturaleza y salen totalmente. Ahora, para evaporación yo tengo diferentes evaporadores que todos actúan mediante calor, como les decía. Puedo tener calderas también. Si son industriales, pueden ser como ustedes los ven acá. Se me había olvidado preguntarles en qué área se desempeñan todos para que mediante eso podamos ayudarnos con su experiencia. Por ejemplo, Eduardo, ¿en qué se desempeña usted? Soy representante técnico de una empresa de alimentos, doctor. De ingeniero. Específicamente, ¿qué alimento, Eduardo? Aderezos de diferente tipo. Si utilizamos calderos. Exacto. Aderezos, entonces. Gracias, Eduardo. Carlos. Buenos días. Carlos, buenas noches. Perdón, buenas noches. No se preocupe. Carlos, estamos Pues, viendo operaciones unitarias 2, porque recién entra y supongo que no sabrá ni en dónde vamos. correcto, muchas gracias. Yo soy la ingeniera Paola Mayenquer. Como les decía, pueden llamarme Inge, pueden llamarme Paola, pueden llamarme Pau, no tengo absolutamente para nada problema con eso. Ahora, Carlos, le voy a preguntar en qué se desempeña usted. Ya, pero bueno, yo tengo una tercera, se puede decir, una distribuidora de carnes. Ujú. eh, y como verá, los sábados también es uno de los días que paso trabajando y conectado a las clases. Y por eso se me complica un poco, profe. Eso. No se preocupe, Carlos. Yo, de verdad, no tengo problemas si ustedes me dicen, tengo alumnos que atienden su local y estudian en el mismo momento, y por ejemplo les hago una pregunta y me dicen, profe, espérenme un ratito que llegó un cliente, y van y venden, no tengo problema con eso. Muchas Eh, gracias. Siempre y cuando sí estén pendientes de la clase, ¿sí? Yo soy una persona Muchas gracias. bastante accesible. Si me lo explican, obviamente, porque si no me dicen, un profe, es que no me funciona el micro, no me funciona la cámara, profe, yo trabajo, y pues yo no soy adivina, no sé si les funciona la parte tecnológica, como el micrófono, como la cámara, no sé si trabajan y a veces no se conectan solo porque no quieren o porque no realmente no se pueden conectar. Pues ustedes me dicen, yo no tengo para nada problema con eso. Em, bueno, Guillermo, ¿en qué se desempeña usted? No, profe, yo trabajo en una empresa de lácteos. Ajá, Entonces, nosotros sí tenemos ahí todos los temas lo que son de evaporadores, calderas, intercambiadores de calor, todo eso. exacto. Ya ustedes van, me parece que ustedes me van a dar la clase a mí. Estoy casi segura de eso. Como les decía a mis alumnos, como siempre les digo a mis alumnos, yo mal haría en pensar que sé más que ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes están dentro del campo, ustedes trabajan en la industria, ustedes llevarán años, o bueno, pero seguramente llevarán muchísima más experiencia que yo en el tema de calderos, en el tema de
generar nuevos procesos en el tema de separaciones, bueno, en fin, diferentes procesos que lo que yo voy a hacer acá en clase es tal vez guiarlos a un punto más de ejercicios, que no sé si ustedes hagan ejercicios en esos puntos, pero porque, bueno, así es la asignatura, ¿no? Pero en cuanto a procesos, yo sé que ustedes se lo saben. Obviamente no sabrán todo, pero yo sé que manejan varios procesos. Gracias, Guillermo. Vamos con, bueno, me dice que el que dice Mateo no está habilitado. Melvin, Buenos días, profe, mil disculpas. no se preocupe. Melvin, ¿usted en qué se desempeña? Trabajo en Grupo Bimbo, me desempeño como operario de producción. Listo, gracias, Melvin. Al final, de entre todos los procesos que hemos visto, les voy a preguntar qué procesos se manejan en la industria en la que ustedes trabajan, ¿sí? Continuamos entonces. En esta parte de acá. Sublimación. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo es que se desarrolla el proceso de sublimación? ¿Alguna vez han escuchado la palabra sublimación? Si no, tal vez puede ser. Yo no, profe. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Sublimación básicamente es un proceso bastante de laboratorio. Acá se utilizan diferentes colorantes como nafta, azul de metileno, cloroformo también, bueno, ese no es un colorante, pero se utiliza cloroformo con bastante cuidado. Bueno, en fin, diferentes sustancias químicas que básicamente lo que hacen es que tomo un matraz, como ustedes pueden ver allí, sobre un mechero, sobre una lámpara, en fin, una fuente de calor. Y lo que sucede es que mediante esta fuente de calor, las partículas de dentro del matraz, dentro del instrumento en el cual estoy trabajando, empiezan a generar una especie de humo. Este humo obviamente es bastante tóxico, por eso se lo hace en una cámara. Este humo empieza a salir y se separa en diferentes compuestos. Dependiendo de la calidad y dependiendo de la concentración de la sustancia que yo quiera separar, se lo mantiene más o menos tiempo en el calor. Esto es sublimación. La separación de diferentes compuestos, generalmente líquidos, que se transforman en gases para separar gases. Veamos lo que nos dice en cuanto a transferencia de masa netamente como masa, ya no como cantidad. Por ejemplo, la extracción es un proceso que se hace para separar, en este caso, compuestos orgánicos. Por ejemplo, yo acá tengo benceno más acetona y tengo agua más acetona. Mediante aspas o mediante cuchillas, como ustedes pueden ver acá, se genera una mezcla. ¿Para qué? Para llegar a una emulsión, como les decía, de diferentes sustancias. Luego esta se deja en reposo y la sustancia que sube y la sustancia que baja no son las mismas. Por lo tanto, yo ahí tendré el primer proceso. Bueno, luego se hace un sistema de extracción, depende de la sustancia con la que esté trabajando, ya puede ser por pipeteo, puede ser por extracción gaseosa, puede ser por extracción sólida, manual, en fin, diferentes procesos. Ahora, en cuanto a la destilación generalmente también con este instrumento que ustedes están viendo acá,
se da de forma más de laboratorio. ¿Para qué? Puedo separar aceites, puedo separar compuestos, puedo separar gases, también hay destiladores de gases, pero generalmente se utiliza en la separación de un componente acuoso con un componente lipídico, es decir, de aceites. Por ejemplo, así se hacen los aceites de coco, los aceites de resino, los aceites de eucalipto. También lo que se hace es utilizarlo para el tema de aromas, ¿sí? Se extraen fragancias mediante este proceso. ¿Cómo funciona? Lo que sucede acá es que yo ingreso a la sustancia que esté trabajando. Por ejemplo, podría poner agua con eucalipto, se me ocurre en este momento. Esto mediante el calor empieza a ebullir. Empieza a ebullir, pero mediante conexiones llega acá a este refrigerante. ¿Qué es lo que hace el refrigerante? El refrigerante permite solamente el paso de sustancias gaseosas. Es decir, solamente va a permitir el paso del vapor. Luego de que esto sucede, luego del vapor lo que sucede es que va a empezar a separarse las sustancias. El vapor va a salir mediante las válvulas que ustedes ven acá, mediante estas mangueritas, y lo que va a empezar a caer finalmente es la esencia o el aceite que estemos trabajando. Y eso es lo que sucede con destilación. Como ustedes ven, acá yo tengo el vapor actúa y se empieza a separar en el refrigerante. Bueno, para destilación, yo podría darles 1000 horas, pero básicamente ese es el concepto. Tomo una especie, cualquiera menta, como les decía, cualquier esencia que a ustedes se les ocurra, la mezclo con agua, la activo al calor, separo la parte acuosa con la parte lipídica mediante un refrigerante y al final la parte acuosa va a ir por las mangueritas que ustedes vieron ahí y la parte lipídica o los aceites van a caer para ser recolectados. Ahora veamos. Absorción y absorción. Vamos, ¿cuál es la diferencia? En la absorción lo que sucede es que sí se transforma un proceso en otro. Es decir, por ejemplo, yo tengo un estado de la materia líquido y mediante diferentes procesos igual de calor, como les decía acá, siempre vamos a tomar el indicador como el calor. Mediante procesos de calor lo vamos a transformar en polvo, por ejemplo. ¿Cómo? Por ejemplo, mediante calor lo que yo puedo hacer es tomar el agua de mar, hago que toda la parte líquida se evapore y al final me quedará ¿qué? La sal. ¿Sí? Es como funciona el proceso. En cuanto a la absorción, lo que sucede es que al contrario de separar sustancias, voy a unir sustancias en la mayor cantidad de complejidad que yo pueda hacer. ¿Sí? Como la emulsión. La emulsión también se podría considerar en un proceso de absorción. ¿Por qué? Porque un proceso se une con el otro hasta un punto en el cual no sé cuál es el primer proceso o el segundo, sino que al final yo tengo una única sustancia. Eso en cuanto a absorción. Veamos operaciones de transferencia de calor. Quiero saber la hora. Déjenme ver, me parece que nos vamos a quedar hasta acá. Sí. Por el día de hoy, lo que vamos a hacer es quedarnos hasta acá. Son 8:02. Bueno, me pasé 2 minutitos. Van a tener sus 30 minutos de receso. Van a volver 8:30. Pues mira, desayunar, pueden ir a hacer lo que gusten. Vuelven 8:30. Veamos hasta dónde llegamos. Me parece que ya vamos a la mitad más o menos. No, bueno, vamos más de la mitad. Como les decía,
vamos a terminar esta presentación que es netamente introducción y terminamos eso. Se unen en los grupos que me dicen que tienen de proyectos y les explico el taller o el deber de esta semana, ¿sí? Así que de momento se pueden retirar. Nos vemos 8:30 de nuevo, por favor.
Vamos a continuar, por favor. Están ya todos presentes. Les voy a ir tomando lista, ¿sí? Bueno, de acá con la que me proporciona su mismo. Eduardo. Eduardo. Esteban. Buenos días y mil disculpas la demora. Presente. No se preocupe, Esteban. Guillermo. Presente. Elvin. Presente. Lorena. No sé si ya le funciona el micro. Bueno, me parece que están todos ya. Vamos a continuar. Ya no nos falta mucho. Repito, sí, estamos viendo una pequeña introducción a lo que vamos a ver las siguientes clases. Luego de terminar de revisar este archivo, voy a empezar a distribuir las actividades de la semana. Listo, vamos a continuar con operaciones de transferencia de calor. Vamos, ¿qué nos dice? Nos dice, la transferencia de calor se puede dar mediante 3 procesos: conducción, radiación y convección. La conducción transfiere, es la transferencia de energía desde cada porción de materia a la materia adyacente, por contacto directo, sin intercambio, mezcla o fluido de cualquier material. La convección, por otro lado, es la transferencia de energía mediante la mezcla íntima de distintas partes del material. Se produce mezclado e intercambiado de materia. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la una y la otra? Que la conducción se da desde puntos o desde cuerpos separados, mientras que la convección genera un mismo cuerpo. Ahora, la radiación nos dice que transfiere la energía medida por ondas electromagnéticas emanadas por los cuerpos calientes y absorbidas por los cuerpos fríos. Es decir, se da un proceso de transformación de calor en la radiación. Nos dice, en la conducción se transmite energía térmica, pero no de materia. Los átomos se mueven más deprisa y chocan con los átomos vecinos, transfiriéndose energía. La energía térmica se transmite al otro extremo, así se produce la conducción. Es decir, los átomos se van calentando y van cambiando su naturaleza. Como nos dice acá, no se transfiere materia, solamente vamos a transferir energía. Por ejemplo, nos dice, tenemos el cobre, que es un conductor térmico, hablando de metales, y tenemos, hablando de compuestos orgánicos, a la materia, que no es un conductor térmico. Cada sustancia o material, madera, metal, cuarzo, agua, tiene su propia conductividad térmica. La madera es un conductor térmico muy malo, es decir, es un aislante térmico. Generalmente, todos los metales son buenos conductores y todos los no metales son malos conductores, ¿sí? En cuanto a la convección es un proceso por el cual se transfiere energía térmica de un punto a otro de un fluido, generalmente, o gas, por el movimiento del propio fluido. En la convección se transmite energía térmica mediante el transporte de materia, es decir, voy a mover a la materia y esta va a generar calor, por lo cual
todo el proceso al final me dará un solo resultado. Y así es como yo cambio, por ejemplo, nos dice acá, de agua caliente que asciende a agua fría que desciende, pero en este caso sí voy a transferir materia. En la conducción no se transfiere materia, ojo con eso. Ahora, en cuanto a la radiación, nos dice, si se pone un termómetro en vacío, es decir, sin aire, junto a una lámpara, la temperatura se eleva. Esto demuestra que no hace falta el aire para que se transfiera energía térmica. La radiación es el proceso por el cual los cuerpos emiten energía que pueden propagarse por el vacío, es decir, generalmente en el aire. En el aire, el mejor ejemplo de radiación es el calentamiento del aire por acción del sol, ¿sí? Nosotros no vemos el calentamiento, generalmente no podemos estar en un punto más físico en cuanto al cambio de clima, por ejemplo, que hace sol, hace frío, hace sol, hace frío. Ese es un proceso que se da de radiación. Veamos, nos dice una humidificación o enfriamiento. Tengo yo en este caso, por ejemplo, de un lado aire húmedo y de otro lado aire caliente. Dentro de este tengo agua y tengo calor. Como resultado de todo este proceso, que como les mencionaba antes, vamos a ver más adelante de forma más minuciosa, voy a tener un resultado de aire húmedo, aire seco, y de aire caliente, agua fría. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede acá? Se combina cada una de las temperaturas, ya sea húmeda o caliente, con cada una de las sustancias que tenga yo dentro del enfriador. En este caso, tengo aire húmedo, que se combinó con aire seco, es decir, con calor, y aire caliente, que se combinó con agua, y el resultado fue agua fría. Tengo yo acá los humidificadores. En cuanto a la refrigeración, ya sabemos que es el proceso de enfriamiento que genera diferentes materiales, diferentes procesos, diferentes insumos, intercambiadores de calor que hacen referencia a que dentro de estos voy a tener un cambio de temperatura. Si entra caliente, saldrá frío, o si entra frío, saldrá caliente, dependiendo de la regulación del intercambiador. Flujo de fluidos nos dicen, generalmente el flujo de fluidos se da dentro de una industria más acuosa, por ejemplo en lodos, por ejemplo en aguas hervidas, en aguas industriales, para limpieza de pozos, para descontaminación de aguas, se utiliza este tipo de procesos. Por ejemplo, las bombas. Cuando yo hablo de una bomba en movimiento de masa, hablo de una bomba de lodos, ¿sí? De que se encarga una bomba de lodos. De lo que se encarga es de separar la sustancia sólida, que en este caso serían los lodos, de la sustancia líquida, que en este caso sería el agua. Se introduce la bomba a un pozo, por ejemplo, por un extremo succiona lodos y por el otro extremo elimina agua, ¿sí? Y ahí se genera un movimiento de fluidos. Nos dice que las bombas se pueden considerar en dos grandes grupos, los de desplazamiento positivo y los de presión al límite. Como les decía, cuando hablo de presión al límite, hablo generalmente de lodos porque es muchísimo más pesado, yo necesito más HPs de bomba para generar un movimiento adecuado. Veamos las bombas de desplazamiento positivo. Lo que sucede acá es que vamos a trabajar mediante émbolos. Ahora, los émbolos tienen una relación de que si, por ejemplo, yo enciendo una parte, la otra se para, o si yo paro una parte, la otra se enciende. Es como un enchufe, o como un interruptor, mejor dicho. Si yo aplasto el interruptor, se prende el foco, y si yo lo vuelvo a aplastar de otra forma, se apaga el foco. Eso es lo que sucede con estas bombas. Estas bombas actúan dependiendo del nivel de caudal que pueda abarcar cada una. Si ya llega a un tope de caudal establecido, para,
Y si todavía no llega a ese tope de caudal, esta sigue funcionando y sigue la válvula abierta. Sin embargo, sigue separando los fluidos a los cuales haya sido programada. Por ejemplo, las de engranaje, todos me parece que conocemos un engranaje, lo que sucede es que cada uno de los engranajes se van acoplando unos con otros. Y por ejemplo, acá si bien es cierto, también genero una separación, voy a generar un cambio de materia. Si entra algo sólido, el resultado será algo con muchísimo menor tamaño, que sin embargo será separado. La bomba de diafragma lo que hace referencia es que el paso de las sustancias tengan una división. Como les decía, por ejemplo, la de lodos separa lodo de agua y ahí es donde interfiere el diafragma, ¿sí? Para la separación de los compuestos. Ahora las de presión al límite. Por ejemplo, las centrifugadoras, que son aquellas que mezclan sustancias, porque al final del día, por ejemplo, no me interesa separar el lodo del agua, sino que más bien yo necesito vaciar un pozo, por decirlo así. Lo que sucede es que estas bombas, dentro de ellas, tienen centrífugas que hacen que todo se mezcle y que al eliminar la sustancia me salga un solo componente. Es decir, estas bombas solo sirven para extracción de algo, más bien no para separación. Podemos ver ahí la centrífuga. Esta se va moviendo por acción del motor y genera una salida única, ¿sí? Acá nos dice en la bomba de hélice. Lo que sucede con la bomba de hélice es lo mismo que sucede con la centrífuga, solo que la hélice en este caso va a ser de muchísima menor presión que una centrífuga, obviamente, ¿sí? La hélice se mueve normalmente, como sabemos que se mueve una hélice, y genera una única salida y un único componente. En este caso no hay separación, sino que más bien mezcla. Tenemos acá con resorte la de diafragma que ya habíamos visto. Veamos algo de compresoras. Sabemos que la compresora lo que hace referencia es al estado gaseoso, más que cualquier otro estado, mediante presión atmosférica. Lo que sucede acá, y obviamente mediante insumos como motores, como resortes, como bandejas, se me está yendo se me está yendo una parte importante acá de las compresoras. Las bandas elásticas, lo que hacen es mover el motor y generar presión de aire. ¿Sí? ¿Para qué? Para luego, por ejemplo, pintar, succionar aire, para eliminar aire, igual para limpieza, por ejemplo. Utilizamos las compresoras. Y los ventiladores, que todos conocemos un ventilador, ya sea manual o industrial, lo que hacen es generar presión de aire para muchas veces, o enfriar aire o calentar aire, dependiendo de la regulación del ventilador. Las aspas se mueven, como lo veíamos en los hélices, las aspas se mueven y generan presiones, al igual que generan temperaturas. Vemos acá los ventiladores de computadora, por ejemplo, de motores, en fin. Bueno, esta ya es una parte mucho más eléctrica que no nos compete. Pero de momento, esto sería todo. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a lo que vimos acá al final? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Yo, yo tengo algo no entendí tan claro porque nos pasó una diapositiva de que se topa un interruptor y se acciona la luz, algo así, y se vuelve, o sea, ¿tiene corriente continua o cómo es eso? No, yo les hacía referencia, porque estábamos hablando de las compuertas. Yo le hacía referencia a que es una similitud, no estoy hablando de nada eléctrico ni Ya. Ajá, le hacía una similitud de que, por ejemplo, las compuertas funcionan como un interruptor, de que si yo le doy al play, por ejemplo, le doy al play del interruptor, este funciona, pero si lo apago, este se para. La bomba por compuertas
hace lo mismo. Mientras que el caudal de la compuerta no esté a tope, esta sigue funcionando. Mientras que si este está a tope, se detiene automáticamente. Esa era la referencia. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Gracias, Inge. No se preocupe, Esteban. Gracias a usted por preguntar. No hay preguntas, vamos. Pregunto yo entonces. Vamos a voluntarios de momento. Yo les había preguntado antes, cuando casi iniciamos la clase, que cómo se daba el proceso del trabajo que desempeñan ustedes. Y les decía que al final de la clase les iba a preguntar qué tipos de operaciones utilizan en sus actividades. Puede ser, yo qué sé, como vimos refrigeración, vimos molienda, vimos tamizado, vimos, déjenme recordar, todo lo que tiene que ver con flotación, también vimos transferencia de masa en un sentido muchísimo más grande, vimos transferencia de calor, convección, y conducción, perdón, y radiación, también vimos absorción, deshidratación, vimos destilación, extracción, sublimación, evaporación, filtración, bueno, no sé si se me está pasando algo por ahí. Pero bueno, vimos un montón de procesos. Ahora, la pregunta es, de todos los procesos que analizamos hoy, ¿cuáles son los que ustedes aplican diariamente? Por ejemplo, Eduardo, ¿cuál es el proceso que usted aplica diariamente? ¿En el punto en el que se desempeñe o en su vida cotidiana? ¿Qué tipo de procesos de transferencia aplica usted? Mezclado, yo diría. ¿Mezclado en qué, básicamente? Mezclado de ingredientes en general, ingredientes de diferentes especias, agua, diferentes aditivos. Listo, muchas gracias, Bien, Eduardo. Esteban, bien. usted. Bueno, yo la verdad no me dedico a la industria de los alimentos, ¿no? Pero le puedo comentar de que, bueno, en lo que estamos haciendo el proyecto en la elaboración de cerveza, ahí se puede realizar lo que es el mezclado, como mencionó mi compañero, el tamizado también se puede, se, esos dos métodos le podría decir que realizamos, y más también, pero, o sea, eso. Gracias, Esteban. Guillermo, usted. De todos los procesos que vimos, ¿cuáles son los que utiliza diariamente? Profe, creo que utilizamos todos, Exacto. porque nosotros tenemos, por ejemplo, en la pasteurización de la leche, Ujú, tenemos los intercambiadores de placas, ujú. tenemos homogenizadores, tenemos mezcladores, tenemos una cámara de secado de leche en polvo, evaporadores y camas de refrigeración. Gracias, Guillermo. Melvin. Enfriamiento, cámara de evaporación, tamizado también. Melvin, ¿usted se desempeña en qué? En la parte de panificación. Ujú. Paul. Paul, por favor. Paul Canichi. ¿Qué pasó? No sé si ya está aquí el representante del curso o todavía no.
Sí, Esteban Bailón es. Esteban. Esteban, por favor, necesito que me dé su número de teléfono. ¿Perdón? Que por favor me dé su número de teléfono, le decía. Porque, bueno, Porque usted es el representante del curso, entonces yo a veces tengo que informarles ciertas cosas. Siempre me comunico con el representante. ya, ya. Y tal vez está bien que haga un grupo con su número. Si usted gusta y me hace ese favor, muchas gracias. Y si no, me comunico con usted, no hay ningún problema. Ya. Le puse el mensaje, no sé si se le ve. Ah, sí, ya le vi. Ese es mi número. Muchas gracias, ya le anoto. Ok. ¿Quién es su tutor, chicos? Su tutor de curso. No sé, no creo que tenemos tutor de curso. No, no. Creo que es el profe Fernando, el de carrera, digamos. Cada curso tiene un tutor. Yo, por ejemplo, soy tutora de los chicos de segundo. Pero ¿de qué? ¿De proyecto? No, de proyecto de curso. En el colegio todos teníamos un dirigente del curso, ¿verdad? Acá tenemos tutores de curso. No, eso no nos han dicho, Inge, no tenemos. ¿No es el profe Fernando? No. La verdad, siempre conversamos con él, O cualquier sea, novedad. él es nuestro vínculo. Ajá. Él debe ser su tutor entonces. Sí, porque Fernando es tutor de algún grupo, pero no sé de cuál. Yo sé que soy de segundo, sé que Juan Carlos es de tercero, de primero creo que es Jimena o Gabriela, no estoy seguro. Debe ser Juan Carlos de ustedes su tutor. Bueno, de todas formas me interesaba saber eso también. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos con el trabajo de la semana, ¿sí? Como les decía. El trabajo es un poco extenso, por lo cual ustedes lo van a hacer en grupos. Y como es un poco extenso, ¿por qué? Porque nosotros hoy tenemos como si en clases regulares tuviésemos 2 semanas de clases. Ahora, haciendo referencia a eso, es como si yo les tuviese que enviar 2 deberes en una misma semana. Por eso mismo, yo les doy las horas de clase para que la inviertan en una especie de taller que al final se convierte en un deber si no lo terminaron, ¿sí? ¿En qué va a consistir la tarea de esta semana? Que como les decía, a más tardar va a estar activada para el día martes. Lo que ustedes van a hacer es lo siguiente. Van a tener el archivo. Déjenme ver. Sí, acá les pongo, o mejor les dicto. Les voy a proyectar la diapositiva que me interesa que vean en este momento. Ahora, la actividad de la semana va a consistir en lo siguiente. Ustedes ven que dice acá, clasificación de operaciones unitarias. Tenemos por transferencia de momento, por transferencia de calor, por transferencia de masa, por transporte de calor y masa, transporte de cantidad de movimiento y operaciones físicas complementarias. Ahora yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La que nos dice operaciones físicas complementarias la vamos a eliminar, ¿sí? Esa no la van a hacer. Van a hacer operaciones de transferencia de momento, de transferencia de calor, de transferencia de masa, de transferencia de calor y masa y de cantidad de movimiento. ¿Qué van a hacer? Van a hacer una investigación de 3 ejemplos en cualquier industria, si ustedes gustan alimenticia, como me decían en el ejemplo de antes, farmacéutica. Si ustedes van a la parte ambiental, si van a la parte química, también podría ser. 3 ejemplos donde ustedes utilicen
Bueno, no ustedes precisamente, pero donde se pueda utilizar este tipo de transferencia. Ahora, necesariamente necesito que diga, en industria alimenticia, por ejemplo, en el área de pastelería, se utiliza el tamizado para separar las partículas grandes de harina y el resultado sea más prolijo. Me estoy inventando, ¿no? O por ejemplo me dicen en la industria de cosmética, industria cosmética, se utiliza en la fabricación de perfumes, la destilación. Se utiliza en la fabricación de perfumes para separar las esencias de plantas mucho más grandes, por ejemplo. ¿Sí? Necesito 3 casos de cada una de las operaciones que ustedes ven acá. Como les decía antes, la última no, la que dice operaciones físicas complementarias no, sino que las anteriores 5. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. 3 casos para cada una de las operaciones, ¿sí? No sé si está claro la explicación de la actividad de esta semana. Sí, sí, sí. Listo. Van a trabajar en sus proyectos, en los grupos de sus proyectos integradores. Ahora, déjenme ver. Si son 7, habrá un grupo de 3 y un grupo de 4, si no estoy mal o si estoy mal. Hay un grupo, a ver, hay 2 grupos de 3 y uno. Y uno de uno. Y uno de 1. No. Uno de 1 no puede ir. Ese 1 de 1 tiene que unirse a un grupo de 3. ¿Quién es el 1 de 1? No está aquí, creo, Charlie. Él, póngale con el grupo de Guillermo. Pero si él sabía trabajar con ustedes, Esteban. Pero es que Nadie él ya no quiere quiere trabajar trabajar con con tu nosotros. compañero. No es eso, sino que él verá, Es con el grupo de Esteban. él sabía hacer Es con que nosotros. él siempre trabajaba con el grupo de No, Esteban, entonces tienen más química entre ellos. Es A ver. verdad, saben trabajar juntos. Vamos. ustedes no quieren trabajar con él, ya les vi. Esteban, Nosotros, No, dígame. nadie ha dicho eso. Pero yo pienso por Charlie que se va a sentir mejor con ustedes. Es O sea, verdad, hay que ver, ponerse en el lugar del compañero también. es verdad. Opino lo mismo que mi compañero Guillermo. A ver, ¿con quién va a ir su compañero? Me ahí sí parece que tendríamos estoy que, regresando al colegio yo aquí. no, ahí sí tendría que preguntarle a él, tal vez. O sea, yo no tengo problema, pero tal vez tendría que preguntarle a él. Yo, Claro, profe. Creo que Charlie debería elegir entre Esteban y nosotros. porque él, o sea, él estaba haciendo con nosotros, pero él cogió y salió, se cambió de tema y todo eso, entonces, no sé. Dios mío. O Bueno, sea, yo no tengo ningún problema, la verdad. Yo no tengo ningún problema que haga con nosotros, Esteban, pero tal vez debería preguntarle a él, porque tal vez debe tener alguna razón por la cual no quiso seguir haciendo con nosotros. Compañero Esteban, no le excluya al compañero, por favor. Yo por esa razón le comunico, ¿no? O sea, no sé. Esteban, por favor, podría, si hace el grupo, bueno, no, bueno, envíeme el número del compañero que está solo en la vida. Ya, ok. Y le cojo para preguntarle. Y el que él me diga, ahí hace, porque él no puede hacer, es un trabajo bastante largo, no lo puede hacer solo. Claro, claro. Por favor, envíeme, Esteban, el grupo, el O número sabe qué, para yo póngale, preguntarle. póngale nomás en nuestro grupo ya. Póngale nomás, yo ya le digo y le organizo qué tiene que hacer. Listo, entonces, Ya, ok. su compañero va con ustedes y los demás, bueno, ustedes serían un grupo de 4 entonces. Ok, o sea, este trabajo nos dividimos para los 4. Eh, Como gusten. Ya, Al ok. final del día, bueno, el tema de subir el deber lo tienen que hacer y todos individualmente, ¿sí? Porque yo Ya, pero, califico, me voy a que los 4 tenemos que tener el mismo deber. exacto, sí. Ya, ok, Dividen el uno 2 temas, el otro un tema, en fin, esa es su cuestión ok, interna de ustedes. Ahora, para subir el deber, lo tienen que subir todos, ¿sí? Individualmente. ok, No uno por grupo ni todos, porque yo califico las aulas por alumno. ok. Entonces, siempre las tareas se van a subir así. Todos van a subir su deber.
Ok. Déjenme ver qué más tengo por decirles. Nada, me parece que eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta ustedes. Eso le iba a comentar, verá, eh, no sé su nombre, ¿me puede dar con su nombre? Inge, disculpe. Paola. Ya, Inge Paola, verá, nosotros, usted nos comenta de que tenemos, eh, vamos a hacer un taller y luego otro deber. Entonces, no sé hasta qué punto nos puede dar un poco más de tiempo, porque, bueno, por lo general nosotros presentábamos los deberes a más tardar el jueves, porque no es porque seamos vagos, ¿no? Sino que tengo compañeros que trabajan en la industria, a veces velan, a veces tienen turnos rotativos continuos y no tienen el tiempo para hacer los deberes. Entonces, no sé si hay la posibilidad que nos dé, digamos, hasta el jueves poder subir a la plataforma. A ver, le explico a Esteban el tema de deberes. Me parece que usted no estaba todavía cuando les expliqué. Ah, ya. Ah, el taller no es una nota y el deber es otra nota. El taller es el deber. Ahora, yo les digo taller, ¿por qué? Porque, por ejemplo, usted, ahorita terminamos la clase a las 9, Ya, pero ustedes tienen clase hasta las 11. Entonces, exacto. ustedes de 9 a 11 tienen tiempo de terminar el deber, que es el taller. A ver, no le digamos taller ni deber. El taller es el deber. Ya. No sé si estoy haciendo entender. Yo le digo taller porque yo les doy una hora, de las 4 horas de clase, yo les doy una hora para que ustedes lo terminen aquí mismo en clase Claro, claro. y que luego lo suban a la plataforma. Esa es la nota de esa semana. Yo les digo que se transforma en deber cuando ustedes no aprovecharon ese tiempo y no terminaron la actividad. Claro, pero igual usted le debe de tomar en cuenta, si es que lo presentamos en ese tiempo, debe tener más nota o un poco más de merecimiento porque lo hicimos en ese momento. La nota va de la siguiente forma. La plataforma se activa todos los martes y para que ustedes tienen tiempo, o sea, la plataforma de la deber queda activada hasta que se acabe el módulo. Si ustedes lo suben esa semana, perfecto, se habrán librado de ese deber. Si ustedes lo suben en la segunda semana, pues bueno, ya tendrán que subir 2 deberes. Si ustedes no Claro. lo subieron en la siguiente, tendrán que subir 3 deberes. Si no lo subieron en la siguiente, 4 deberes. Yo los deberes los califico al final del módulo. Así que ustedes, si nos ponemos a pensar, ustedes tienen desde ahorita que les estoy dando chance de hacer el deber hasta que se termine el módulo, porque yo ahí es donde califico las actividades. Claro, pero el problema es que se nos va a acumular. Exacto, Por eso tenemos que para que seguir no se haciendo. les acumule, suban el deber cada semana. Ok, Bueno, profe, de eso no habría problema. Eso les digo. Yo Sí, no les cierro la plataforma, no les cierro para nada. porque por lo general a nosotros, por ejemplo, nos mandan el deber esta semana y está activo hasta el otro sábado, ya, o hasta el viernes de la noche. Entonces, no creo que todos sí somos puntuales en ese tema. Y creo que no hay problema en eso. Exacto, eso les digo, eso ya depende de su responsabilidad. Yo cumplo con activarles la plataforma y dejarla activa hasta que se acabe el módulo. Para que no se les acumule, súbanlo cada semana. ya, ok. Sí, le tengo claro. Entonces, en este momento ya nos reunimos con los demás compañeros y nos ponemos a realizar. Y Exactamente. si En este momento lo que terminamos, van a hacer es reunirse, que por el día de hoy terminamos la clase súper rápido, porque como les decía, hoy era introducción netamente. ok, Tienen 2 horas, imagínense, 2 horas para terminar el deber. Tranquilamente lo podrían terminar ahorita. Y ya no tendrían que hacer nada en la semana. Así es, ya. profe, gracias. Pienso que es Entonces, una buena ayuda para nosotros. Exacto, sí, porque sí, más que simplemente nada porque es que no tenemos pedimos, trabajamos y yo les entiendo, obviamente trabajan y ponerse a hacer deberes luego de llegar de trabajar, qué pereza. Entonces yo soy muy consciente y les doy chance de que hagan la tarea aquí mismo en clase. ok. Entonces, digamos, Pueden comenzar. perdón que Si ustedes gustan, cierro la sesión o la dejamos activa, como ustedes me digan. yo creo que le cierra nomás porque cada uno tiene grupos así en WhatsApp y nos podemos comunicar.
Listo, entonces la voy a cerrar en este momento. ¿Sí? Con todo, no sé si es que me puede escribir para yo igualmente hacer el grupo y cualquier cosa que nos informe sea más fácil para que todos veamos y Claro. quitarle. ¿Le Listo, parece? listo, no hay ningún problema. Yo ya le escribo en nada, en segundos. Ok, Cierro la sesión y nos Listo, veremos profe. el próximo martes. ok, gracias. Un buen Martes. día. Ah, el deber. Martes, perdón. Entonces, Ah, de serio. el martes. Nos vemos el próximo sábado. Ya, profe, luego. gracias. Hasta Hasta luego. luego con todos. Que tengan buen fin de semana y buen inicio de semana. Hasta luego.